especialmente por el afecto, el amor y la amistad, San Valentín. Hoy es el día de la amistad y el amor. Y a propósito de ello, un compañero de ustedes me hizo llegar unos poemas que yo voy a leer. Yo creo que en un momento hay que leer poesía, que nosotros tengamos abstracción. Por favor, señor, podamos hacer abstracciones, pongamos la mente a orar, ejercitando nuestra capacidad de proyectarnos de un modo abstracto. Mi amigo me hizo llegar dos poemas, uno suyo y uno de Pablo Neruda. Yo los voy a leer ambos. Tal vez, se titula el primero. Tal vez si por un momento nos olvidamos de todo, nos tomamos de la mano sin problema ni enojo, nos miramos a los ojos el uno al otro. Tal vez si te digo esto pareceré un tonto, o mañana quizás estés en brazos de otro. Tal vez no vivamos para siempre, pero siento que el momento es este. Si la luna y el sol se miran desde lejos, ¿por qué decir que el amor es complejo? O que enamorarse es complicado, cuando en realidad lo difícil es decir te amo. El segundo un poco más largo, pero es hermosísimo. De aquí se hizo una canción que alguna vez quizá ustedes han escuchado. Leo, poema 20. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. Y el viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta, la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso, a veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche, pensar que no la tengo, sentir que la he perdido, oír la noche inmensa, más inmensa sin ella, y el verso cae al alma como al pasto desconocido. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta, a lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla, mi mirada la busca, mi corazón la busca, y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta, a lo lejos. Como para acercarla, mi mirada la busca, mi corazón la busca y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles, nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro será de otro. Como antes de mis besos, su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido, porque en noches como esta la tuve entre mis brazos, mi alma no se contenta con haberla perdido. Aunque este sea el último dolor que ella me causa, y estos sean los últimos versos que ella me escribe. Pablo Neruda.
Me perdonan, pero... Y una práctica importante desde el punto de vista intelectual. Leer poemas. Hay otros, hay muchos. Amado Nervo, me gusta mucho. Y Rabindranath Tagore, otro, un hindú, buenísimo. Quizás les traiga algunas sin lloriqueo. Esta vez. Esto lo que pasa es que esto es un poema demasiado hermoso. Muy bien. Bueno, bajando a tierra, conectando los cables, vamos a dedicarnos a lo que vinimos. A ver la doble estructura del ordenamiento jurídico, algo totalmente... Profe, artículo 1167 de qué? del Código Civil. Okay. Bien, ¿Saco esto? si tú quieres. Bueno, porque no vaya a ser que tengamos que juntar algo. Fíjense lo siguiente. La doble estructura del ordenamiento jurídico, la doble estructura de la norma jurídica, análisis lógico de la doble estructura de la norma jurídica. ¿Por qué es un análisis lógico? Porque tratamos de conseguir el sentido de la norma. Tratamos de descubrir qué es lo que la norma dice. Tratamos de desglosar una norma para comprenderla. Y para comprenderla, explicarla y luego aplicarla. Lo que no entendemos, amigos, por favor. Lo que no entendemos no lo podemos explicar. No lo podemos explicar. No podemos replicarlo, no podemos decirlo, no sabemos cómo hacerlo, no lo entendemos. Entonces, cuando no entendemos una norma, tenemos que analizarla para ver su alcance, para ver qué es lo que ella nos dice. El artículo 4 del Código Civil dice cómo, tiene unas reglas de interpretación, ¿ok? Dice cómo. ¿Alguien tiene el Código Civil por allí? No es lo que escribió ahí en la pizarra. Obviamente no, porque ese es el 1167 de 1474. Estoy hablando del 4. Ah, Sí. Por favor, oye. A la ley debe atribuirse. No. Alta voz, levántate, por favor, y proyecta tu voz hacia tus compañeros. Duro. Artículo 4. A la ley debe atribuirse el sentido que aparece evidente del significado propio de las palabras. Ok, ahí nos detenemos. El significado de las palabras. Debe atribuírsele el sentido que aparece del significado propio de las palabras. Es decir, lo que ella dice, debemos entenderlo conforme el significado que ella tiene. De modo que cuando ustedes están estudiando, cuando ustedes van a aplicar la ley, cuando ustedes van a leer derecho, tienen que tener el diccionario de la Academia Española abierto. Tienen que tenerlo abierto para que sepan cuál es el significado de las palabras. Ojo. Continúa. Según la conexión de ellas entre sí y la intención del legislador. Ok, según la conexión de ellas entre sí. ¿Qué sentido guardan entre ellas cuando se construye una determinada oración? Ahora, fíjense que ahí dice, según la intención del legislador y según la intención. La y es copulativo, es decir, se entrelaza. Tanto es importante lo que dice según el significado que aparece de las palabras, pero además eso con la intención del legislador, que es lo que quiso decir el legislador. Y esto es importante, ¿por qué? Porque ese legislador del año 1942 habrá querido decir lo mismo allí que hoy. Hay que preguntarse, porque el legislador de 1942 era un legislador distinto a los mequetrefes estos que tenemos en
en el Congreso. Estos sí eran legisladores. Entonces, tenemos que ver, algunos deben indagar, por ejemplo, unos locos. Hay que ver, por ejemplo, la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia hubo que ser reformada inmediatamente. ¿Por qué? Porque, es decir, carecía de la más elemental técnica legislativa. Inmediatamente tuvieron que reformarla, inmediatamente. Y de esa ley, bueno, se escribió bastante y dice, bueno, un artículo de este tamaño, es un desastre. Pero en fin, entonces, tenemos que indagar qué es lo que ha querido decir el legislador, lo que querría decir hoy día el legislador. Entonces, ¿cómo ha avanzado la sociedad? Hay que interpretarla versus el contenido de las palabras, el significado propio de ellas. Prosigue, por favor. Cuando no hubiera disposición precisa de la ley... Ojo, cuando no hubiera... Eso es solo en caso de que no hubiera disposición precisa de la ley. ¿Sí? Se tendrán en consideración las disposiciones que regulan casos semejantes o materias análogas. Y si hubiera todavía dudas, se aplicarán los principios generales del derecho. Gracias. Bien, sobre los principios generales del derecho nos vamos a ocupar al final del programa, que es lo que se llama la integración del derecho. Ahora bien, lo que son casos semejantes y materias análogas. Cuando no hay una disposición precisa de la ley, es decir, cuando hay una laguna de la ley, entonces se apela a una norma que regule un caso que sea semejante al que tenemos, no el que aparece en la ley, sino al que tenemos nosotros, al que se presenta para nuestra solución. Como una cosa juzgada. ¿Perdón? Como una cosa juzgada. Estás más pelado que rodillas chinas. Estás peladísimo. O sea, no tiene que ver un carajo la cosa juzgada con lo que estoy diciendo. No. Yo hablé de ustedes, yo les dije lo que era la cosa juzgada en su oportunidad. Sí. Lea, por favor, la cosa juzgada. No tienes la más mínima idea de lo que me acaba de decir. Se está burlando de ti, chico. Se está burlando de ti. Ella. Ya la voy a someter al escarnio público en venganza. Voy a tomar como mía tu venganza. ¿Ok? Así que no te preocupes, yo voy a dejarte bien parado. Yo le voy a tirar una pregunta a ella para... Sí lo voy a hacer, para que nos veamos. Mala, eres perversa. Ok. Cosas jugadas. No. Cosas jugadas, carajito. Ok, entonces, tenemos un caso que está sometido a nuestro conocimiento, a nuestro análisis. Llega un cliente con un problema y usted no consigue la norma, no la halla. Pero en un caso parecido a ella, al que usted tiene sobre su escritorio, una norma que se aplicó a un caso parecido. Entonces hay que verificar cuán parecido es un caso al otro. Tenemos que ver cuáles son los elementos que participan ahí. Y a mayor cantidad de elementos comunes que exista un caso a otro, entonces es posible que esa norma pueda ser aplicada. Dime. ¿Cómo dijiste? ¿Eso no es resolver un caso por jurisprudencia? No. Ya va. Dime, hermano. Profe, disculpe mi ignorancia si me equivoco. No, aquí Entonces, todos sería- somos una partida de ignorantes, no te preocupes. Sería analogía. Sí. Pero fíjense qué es lo que sucede. ¿Cuándo se aplica la analogía? Bueno, para empezar, si mal no recuerdo, sí dijeron que... Hay que leer primero el artículo. En primer lugar, Primero hay que leer el artículo 4 para ver cuál es el orden de prelación en que se debe agotar la interpretación de la norma. Coño, pero tú hablas más que un radio prestado. a la ley debe atribuirse el sentido que aparece evidente del significado propio de las palabras, según la conexión de ellas entre sí y la intención del legislador. Ok, esa es una
fórmula de interpretación. Esa es una. Luego, Cuando no hubiere la disposición precisa de la ley, se tendrán en consideración las disposiciones que regulan casos semejantes o materias análogas. ok, una cosa son los casos semejantes y otras las materias análogas a esa. Sobre las materias tenemos que pensar de qué estamos hablando. Si estamos hablando de divorcio, de filiación, de una ejecución de un contrato, es decir, ¿son iguales las materias? ¿Son análogas? No necesariamente. ¿Ok? Así que hay que tener cuidado. Fíjense que en la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes se dice, cuando en ausencia de una norma precisa, se aplicará la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y el Código Civil y el Código de Procedimiento Civil. Es decir, establece también un orden de prelación. Primero, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y luego el Código de Procedimiento Civil. ¿Por qué? Bueno, se me ocurre ahorita que no he entrado a estudiar a profundidad esos dos esquemas procesales que en el código, tanto en la Ley Orgánica de Protección como en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, tienen alguna semejanza en cuanto a que hay audiencias preliminares y hay audiencias de juicio. El procedimiento es más que todo oral y así está dispuesto en ambos cuerpos legales, mientras que el Código de Procedimiento Civil es principalmente un procedimiento escrito, salvo el procedimiento oral que se prevé como un procedimiento especial contencioso aparte. Pero generalmente nuestro derecho procesal es escrito, en términos generales. Es ahora que estamos avanzando hacia la práctica oral del derecho, el ejercicio oral en los estrados judiciales, los procedimientos orales propiamente dicho. Pero eso no quiere decir que se abandone el procedimiento escrito, porque ¿dónde va a quedar entonces si la argumentación, el escrito, el libro, vamos a decirlo así? No hay nada ahorita que supere el libro. Pero es que yo puedo tener en este teléfono una biblioteca, sí, seguro. Pero cuando usted tiene un librito, como digo yo, el manejo del libro se hace mucho más amigable para la comprensión y la lectura que todos los libros que usted tenga allí. Si usted quiere lo descargue y lo imprima, pero que cuántos árboles vamos a matar con eso, no sé, otra cosa. Eso es otra vaina. Por favor, no nos vemos ahí. ¿Okay? Pero, principalmente es escrito nuestro procedimiento. Ahora bien, hay una disposición en un caso auténtico, que es el que, por cierto, yo estoy revisando el participación. Yo les preguntaba hace poquito que si van a tener examen tal día, si van a tener examen, porque yo iba a diferir el examen. Porque me colide. Entonces voy a tener que viajar el miércoles para Barquisimeto, consignar un escrito corriendo, quedarme en la noche y salir en la mañana del día jueves para acá, para estar el día viernes con ustedes y hacer el examen. Además que uno de los poderes de mi representado que está en México, tiene fecha de caducidad, dice que es hasta el 23 de febrero, de modo que yo tengo que consignarme escrito el día 19, o sea, justo antes, estando vigente en poder. Te voy a amordazar, ¿viste? Te voy a amarrar y te voy a amordazar. No, que estaba en España. Ese es el hermano. Pero el poder que me dio el hermano
no tiene caducidad. El de la hermana sí. La hermana más enredada que un pollo comiendo pellejo. Bien. Ok. Entonces, para nosotros comprender una norma, además de esas fórmulas que están allí, ok, me quedé corto. El tema de la analogía. ¿Cuál caso es igual a otro? Existe. Dime, hijo. No existe un caso exactamente igual, pero sí existen determinados detalles que los hacen similares, como por ejemplo el que se está tratando en el caso, las situaciones que se presentan en el caso. Sí, eso es totalmente cierto, Marco. Eso es totalmente cierto, pero fíjense que también ha dado el reloj. No existe un caso que sea igual a otro. De modo que siempre, de algún modo, estamos explicando la analogía. Deja esa muchacha quieta. Me va a perder la concentración, muchacha. Tú también. Pasa que le leí el poema este y se engolosinaron. ¿Ella dijo? La luna mirando al sol. Una belleza, ¿verdad? Ok, entonces, no existe un caso igual a otro. Yo sé que tuviste esta clase, yo sé que tú te la aprendiste, por eso vas a pasar ahora a explicar. Sí, mi amor, claro. Mira, tú pasaste la materia con muy buena nota. ¿Con cuánto fue que la pasaste? Con 10, profesor. Con 10. Bueno, pero entonces vamos a aprovechar. ¿En serio? ¿Lo vas a poner allí? No, ok. Dígalo. Que a mí me gustaría pasar para que me explique cómo. Ya va, que quien va a pasar, ¿tú sabes quién es? Estefanía. Estefanía de Mónaco. Crueldad, la venganza. Y él es el que te va a dar el marcador así. ¿Me permite? Ok, pero fíjense que, y eso lo vamos a ver cuando hay lo que son las lagunas de la ley, la aplicación e interpretación, eso es al final del programa. Pero fíjense, tan importante es esto que de algún modo estamos tocando aquello. Para que nosotros podamos arribar allá tenemos que aprender esto bien. ¿De acuerdo? Ahora, además de esas fórmulas interpretativas, nosotros tenemos que desglosar la norma en sus componentes. Vean, yo tenía que ponerlo menos ustedes, los varones con varones y hembras. Yo entiendo que hoy en día es San Valentín, pero chavo, o sea. Bueno, profe, creo que primero debería evaluar cómo es cada quien, porque sin ofender a los que están aquí, pero cómo están las cosas hoy día, realmente hay hombres que no precisamente van a buscar mujeres. O sea que yo seguro a varios muchachos, es decir, que en la certera opinión de Marco, como hoy están las cosas, fíjense lo que Marco ha dicho. Hoy se han dado una serie de circunstancias conforme a las cuales, si uno reúne varios muchachos, es posible que salgan enamorados. Entonces, mucho cuidado. Mejor no, ¿verdad? Mejor no. Exclúyame de ese grupo. No, ¿cómo no? Así que bueno, vamos a pasar a otro asunto.
Ok. No digan que esta clase no es divertidísima. No, bueno, ¿Verdad? ¿Verdad? Chévere. Ok. Entonces, tenemos que descomponer la norma. Fíjense que no digo el artículo, la norma. Porque nosotros tenemos que darnos cuenta que aquí hay dos artículos, pero hay una sola norma. Eso es lo que quería decir. Y hay artículos que tienen varias normas, que también lo vamos a ver. Lo que quiero que entiendan es que en todos los casos es posible hacer un análisis lógico de la doble estructura de la norma jurídica. ¿Cuál es la doble estructura? Primera. No, tranquiliza. Norma secundaria y norma primaria. Tenemos que hallar la norma secundaria, que es llamada por Cosio endonorma, que es la norma secundaria. Fíjense que en los términos en que se enuncian los juicios, que pueden ser hipotéticos, categóricos o disyuntivos. ¿Ok? En el método de Kelsen es hipotético. ¿Por qué? Porque solo si se dan unas determinadas circunstancias que vamos a conseguir en el supuesto de hecho, es decir, si se reúnen todos aquellos requisitos que exige el supuesto de hecho, es que puede darse la consecuencia jurídica. De modo que nosotros, cuando estamos analizando un caso, tenemos que ver la norma tiene que encontrarse satisfecha en lo que son los requisitos que se piden en el supuesto de hecho. Pasó esto. Ah, bueno, aplicarle esta norma. ¿Ok? Por lo tanto, si se dieron todas esas circunstancias, se produce la consecuencia jurídica. De manera que para Kelsen hay un condicionado. Si se cumple esto, ocurre esto. Para Cosio, lo que él llama endonorma, que es el supuesto de hecho, ¿ok? Y la consecuencia jurídica, que es la endonorma, es la perinorma y la endonorma. No se da un juicio, no se da una proposición hipotética en términos de un condicionado, sino que si no ocurre esto, ocurre esto. ¿Ok? Es alternativa. O va a ocurrir esto o no ocurre. En ese sentido, es distinta la proposición que hace Cosio. Bien, vamos nosotros a tratar de ubicar cuál es el supuesto de hecho, cuál es la consecuencia jurídica. Vamos a identificar cuál es el nexo, cuáles son los elementos dependientes, cuáles son los elementos independientes y determinar si existen elementos complejos, simples o mixtos. ¿Vamos bien? ¿Ok? Entonces, dice acá, la venta es un contrato por el cual el vendedor se obliga a transferir la propiedad de una cosa y el comprador a pagar el precio. Pregunto yo, ¿podríamos desglosar este artículo? Yo creo que sí. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, técnicamente ahí se está estableciendo que la venta ya es un contrato y justamente la condición es que a cambio de transferir la propiedad de un objeto, el comprador está pagando
una determinada cantidad de dinero por la hora ser el Yo la desglosaría de la siguiente manera. La venta es un contrato por el cual el comprador debe pagar el precio de lo que le ha sido vendido. Ya va, estoy diciendo con esto, fíjate que aquí hay dos posiciones, la del comprador y la del vendedor. Aquí hay dos obligaciones, una de transferir la propiedad y la otra de pagar el precio. Son dos cosas distintas. El vendedor transfiere la propiedad y el otro paga. ¿De acuerdo? De modo que aquí el comprador, también podríamos decir, la venta es un contrato por el cual el comprador queda obligado a pagar el precio de la cosa vendida. Es decir, no lo dice así la norma, pero yo lo puedo escribir y estoy exacto, estoy en lo correcto. ¿Están de acuerdo ustedes? Y también decimos que la venta es un contrato por el cual el vendedor se obliga a transferir la propiedad de la cosa que le ha sido pagada, de cuyo precio ha sido satisfecho. También puedo decir eso. ¿Okay? De modo que allí está. Entonces, si en el contrato de venta el vendedor transfiere la propiedad, ¿okay? Entonces A es igual a B. ¿Por qué? Porque si tú suscribes un contrato te obliga a cumplirlo. Si es A, debe ser B. ¿Me copia? La norma secundaria. Esa es la norma secundaria. ¿Me estoy haciendo entender? Sí. O usted todavía no copia bien. No copia todavía. Ok. Si yo te digo a ti que tienes allí que me gusta el maletín, ¿cuánto cuesta ese maletín en tu opinión? Te compro ese maletín. Tú me dices, de acuerdo. Como tú y yo estamos celebrando un contrato de venta, entonces yo te entrego el dinero. ¿De acuerdo? Si yo me obligué a pagarte y te entrego el dinero, entonces si yo me comprometía a pagarte el precio, luego yo estoy pagándote. Cuando te entrego el precio te estoy pagando. El que contrata se obliga a cumplir el contrato. Yo estoy cumpliendo con el contrato. Si es A, debe ser B. Si te comprometes a cumplir, cumple. Si yo me comprometí y cumplí A, si es A, debe ser B. Ahora sí, igual, si tú te obligas a transferirme la propiedad, entonces, y cumples el contrato, entonces es igual. Si es A, te comprometiste a cumplir el contrato y lo cumpliste, entonces, si es A, debe ser B. Si yo celebré un contrato, debo cumplir. Luego, si lo cumplo, no hay necesidad de ninguna sanción, porque ya lo cumplí. ¿Estás de acuerdo? Es decir, tú no me vas a demandar que te pague porque ya te pagué. ¿Estamos de acuerdo? Ni yo te voy a demandar a ti, ya me entregaste el maletín, me transferiste la propiedad. Entonces van a ver en tercer año la diferencia que hay entre transferir la propiedad y entregar la propiedad. Pero ahorita no nos vamos a ocupar esa vaina. Profesor, me acuerdo que usted explicaba en la clase anterior que si una de estas partes no cumplía con su parte, Con su obligación. Correcto, ahí entraría la norma primaria. Es decir, ¿Cómo? que sí, entraría la norma primaria, es decir, que si no es B, debe ser C. Sí. Ahora bien, si tú no cumples, ¿qué debo hacer yo? Si tú no me transfieres la propiedad. ¿Y qué ocurriría luego que te demanden? Una sanción. Te sancionan, te obligan a entregarte. ¿Estamos de acuerdo? Si no es B, Debe ser C. debe ser C. Ahora sí, ¿quién no entendió, por favor? Levante la mano el que no entendió. ¿Qué pasa, tío? Está enamorado. Definitivamente, pero de dos. Tiene un problema porque de enamorarse es uno, de dos es una. Aunque tiene buen gusto. Chao, pero vamos a ver.
Dígame. Una pregunta, aquí el nexo sería la obligación que tiene ambos. No. El nexo es lo que vincula el supuesto de hecho Con la y si no está escrito lo podemos escribir. Sí. Lo que quiero es que cuando nosotros analicemos una norma, completemos la norma. Le agreguemos palabras que nos sean apropiadas para comprenderla. ¿Okay? Que no le cambien el sentido, sino que más bien lo aclaren. Despejen, porque la completamos. ¿Sí? Y Tosta trae un ejemplo buenísimo para eso respecto al artículo que revisamos en la clase anterior. ¿Cierto? Tenía una duda, a transferir en el artículo 1474 del Código Civil sería a transferir el nexo. Espera. Transferir la propiedad. Tú dices que transferir, tú dices que, tú preguntas si la palabra transferir se constituiría en un nexo. Es que aquí no hay la consecuencia jurídica. ¿Cuál es aquí? La venta. ¿Cuál es el supuesto de hecho aquí en esta norma? ¿Cómo? La compra y venta. La venta. Ustedes se acuerdan cuando su mamá les está enseñando a leer o a escribir. ¿Qué hacía? Bueno, yo carezco de ese recurso, pero no es que no quisiera echar mano de ese recurso, sino que no puedo. Pero me encantaría. Mira, el supuesto de hecho son un cúmulo de ¿cómo lo dice la profesora Tosta? ¿Qué es el supuesto de hecho? Léanlo, por favor, busquen el libro. ¿Quién tiene el libro de Tosta? Ajá, diga qué es el supuesto de hecho, por favor, léanlo. Conjunto de circunstancias, de hecho. Ok, son una serie de circunstancias o elementos previstos en una norma. ¿Ok? ¿Cómo hallamos el supuesto de hecho? Tenemos que separar. En el examen se les va a preguntar, dime cuál es el supuesto de hecho y dime cuál es la consecuencia jurídica. El hecho de que esta norma tiene consecuencias jurídicas, sí. ¿Tiene una sanción esta norma? No la tiene. Okay. No tiene sanción. De modo que esta es una norma Secundaria. solamente secundaria. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero eso no quiere decir que no tenga un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. De hecho, lo acabamos de decir. Si no paga, Vender y pagar ¿Cómo dijiste? entre transferir la propiedad y entregar el y pagar. La venta es un contrato por el cual el vendedor se obliga a transferir. ¿Qué está? Vender y pagar, pues. Transferencia de la propiedad y pagar el precio. Por eso es que cuando yo desgloso Sí, Carlos, tú hiciste ese ejercicio buenísimo la vez pasada. Bueno, en ese plan individual, Por favor. el supuesto de hecho es la venta de un contrato por el cual Ajá. la consecuencia jurídica es el vendedor sube a transferir la propiedad Ajá. de una cosa y el comprador a pagar el precio. Por eso es que yo, exactamente, por eso es que yo No es desglosé, sanción, pero sí es una consecuencia. claro, por eso es que yo desglosé en dos partes, no está nada, pero yo voy a dejar esto así, me voy a ir por el cabeza, porque si ustedes van a seguir hablando, y yo no puedo seguir así, con ustedes interrumpiendo, o sea, yo dejo esta vaina así y esto va para el examen, o sea, o se callan o hablo yo. Yo desglosé esto en dos partes. La venta es un contrato por el cual el vendedor se obliga a transferir la propiedad de la cosa al comprador.
¿Ok? Y la venta es un contrato por el cual el comprador se obliga a pagar el precio. Entonces, en el primer caso, la venta es un contrato por el cual el vendedor se obliga a transferir la propiedad. Hasta aquí se obliga. Es el nexo. ¿Ok? La venta de un contrato. Y esto, transferir la propiedad de una cosa, es la consecuencia lógica. ¿Por qué? Pues nosotros decimos, en la venta, el vendedor se obliga a transferir la propiedad. Entonces, en la venta, aquí está, el vendedor se obliga al nexo a transferir la propiedad de consecuencia jurídica. Si es A, debe ser B. ¿Ok? Si yo celebro un contrato, lo cumplo. Si yo celebro un contrato, me obligo a cumplirlo. Como lo cumplo, esa es la consecuencia jurídica, el cumplimiento. De modo que, si lo cumplo, no hay sanción. Por eso es que una norma secundaria. Y al revés también, la venta de un contrato, en la venta el comprador se obliga a pagar el precio. Supuesto de hecho, consecuencia jurídica. Ahora bien, aquí está otro artículo que dice, como lee, en el contrato bilateral, estamos hablando de la venta, hay dos partes, dos o más partes. Si una de las partes, el vendedor o el comprador, no ejecuta su obligación, o sea, si no es B, la otra puede a su elección reclamar judicialmente la ejecución del contrato o la resolución del mismo. ¿De acuerdo? Si el contrato es bilateral, la venta, si una de las partes no ejecuta su obligación, o sea, si no paga el precio o no transfiere la propiedad, la otra, el vendedor, puede demandar judicialmente la ejecución del contrato, es decir, pedirle el pago del precio, o la terminación del contrato, la resolución, ¿okay? Con los daños y perjuicios, porque a lo mejor, como tú no me pagaste el precio, eso me generó daños y perjuicios, porque mi carro se depreció más y ahora vale menos. ¿Okay? Y tú me debes pagar la diferencia, en fin, eso es otro, harina de otro costado. Pero daños y perjuicios. ¿De acuerdo? De esos daños y perjuicios se ocuparán ustedes de estudiarlo del tercer año. ¿De acuerdo? Entonces, si en el contrato de las partes no hay punto de obligación, es decir, si es no B, es C. ¿No? ¿Todavía no? Contigo, sí. ¿Copiaste? Sí. ¿Quién no entendió? Gracias. Entonces, esto también tiene un supuesto de hecho, también tiene una consecuencia jurídica. Porque para que se dé la consecuencia jurídica, tiene que operar, tienen que estar reunidos los requisitos previstos en el supuesto de hecho, que son aquella serie de circunstancias o elementos cuya reunión genera una consecuencia jurídica, ¿de acuerdo? De modo que si no ejecuta la obligación,
como hubo un contrato y la parte no ejecutó su obligación, entonces la otra puede, aquí, puede, el nexo, reclamar judicialmente la ejecución del contrato. Esta es la consecuencia jurídica. ¿Sí? Los elementos. Vamos a ver cuáles son los elementos. Los elementos dependientes son aquellos que no, yo te quiero escuchar. Dímelo. ¿Cómo? Debe perderse bien. Sí, pero nada más me sonaba como un gusanillo aquí que así como que se estuviera pinchando algo. Sí. Dilo en voz alta todo. Exacto. Pero tienes que decirlo con energía. Te llenas de aire y entonces pega eso. Claro. Sin miedo. Porque aquí, salvo aquella que se vuelve todo el día a través también. No debe importarnos eso, ¿ok? Dime por qué son independientes los elementos. No, yo está bien. Es que yo no te lo pregunto por eso. Venganza por un duro. No, dime, ¿por qué los elementos son independientes? Búsquelo y descubra. No es que dónde empieza. Olvídate desde qué palabra debo marcar. No funciona así. Lo que yo quiero es que descubras cuál es la consecuencia jurídica. ¿Cuál es la consecuencia jurídica de no cumplir un contrato? Sí, judicialmente, su terminación o la resolución, con los daños y perjuicios si hubiera lugar a ello. Esa es la respuesta. Entonces, no es desde dónde para ver de esta letra hasta aquí. No se trata de eso. Se trata de identificar claramente cuál es la consecuencia jurídica. Si tú no cumples el contrato, te sancionan. ¿Cuál es la sanción? El reclamo judicial. Y le decía yo en la clase pasada, ¿por qué es importante la sanción? ¿Por qué es importante la sanción? Imagínese, perdón. Yo puedo andar por ahí viendo contratos. Exacto. Ahora fíjense que aquel artículo 1167 no existiera. Bórrenlo de su cabeza, hagan una abstracción de él. Quedemos nada más con el 1474. El que cumple con un contrato, el que celebra un contrato debe cumplirlo. En pocas palabras eso es lo que dice. ¿Ok? Imagínense que no existiera sanción. Ajá. El amigo y yo celebramos un contrato. Me vende el maletín y yo ni le pago el precio, ni él me vende, ni él me da el maletín. ¿Qué pasa allí? No pasó nada. No, sí pasó algo. No hubo transferencia de la propiedad, no hubo circulación económica de la economía del país. No hay nada. Y si él me da el maletín y yo no le pago el precio, pues vamos a tener que arreglar esto a balazo. Y entonces llegamos a la edad de piedra. Civilizadamente establecemos una sanción para que sepamos cuál es la conducta debida. Y la conducta debida está aquí. Porque cuando tenemos la sanción sabemos cuál es la norma de vida, cuál es la conducta de vida. Gracias a la sanción. Es decir, y si nada más, y si borramos
Totalmente no. El 1474. Borremos el 1474. Lo borramos de nuestra mente. Abstraigámonos de eso. ¿Qué dice allí? Que en un contrato bilateral tú tienes que cumplir un contrato porque si no te van a demandar. ¿Ok? Eso quiere decir que de allí nosotros podemos deducir cuál es la norma secundaria. La norma secundaria es el que celebra un contrato cumpla. Esa es la norma secundaria. Eso es todo. Fíjense que de la norma primaria se puede sacar la secundaria, porque se deduce. Es decir, si por matar a alguien tú vas preso, a ti no te gusta ir preso, no matas a nadie, matas a nadie, facilito. ¿Ves? Entonces, de esa norma que tiene la sanción, el que mata va preso, sabemos cuál es la norma secundaria. No mates a nadie. La gente sabe que no debe agredir a nadie. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pero de la secundaria no podemos deducir la primaria. No la podemos deducir. ¿Por qué? Porque no se puede Tarea adivinar la selectivo. sanción. Porque las sanciones no pueden establecerse porque nos dé la gana. Tiene que estar previamente establecida. Ese es un principio del derecho penal. No existe delito si no está previamente establecido. De manera que, además, conforme al principio que llamamos, o que se ha venido a llamar, de la plenitud hermética del ordenamiento jurídico, todo aquello que no esté expresamente prohibido está permitido. ¿Ok? Pero yo no estoy obligado a realizar o a conducirme de un modo tal si no existe una previa norma que así lo contenga. ¿Ok? De modo que si esta no tiene una sanción, yo no puedo establecerla. Cuando nosotros celebramos un contrato, solemos establecer una serie de condiciones. Cuando yo compré mi apartamento, el banco, y yo dije, mira, yo no tengo tantos reales, así que yo voy a pedir un préstamo al banco. El banco me dijo, bueno, está bien, pero yo te voy a prestar estos reales. ¿Qué vas a hacer con estos reales? Comprarme un apartamento. Bueno, entonces tú me vas a garantizar el pago del préstamo con una hipoteca sobre el apartamento y me la vas a pagar en 10 años. Fíjense que ya me transmitió la propiedad del inmueble. El vendedor me transmitió a mí la propiedad del inmueble. Yo agarré y le pagué el precio con lo que me prestaron. Pero no he devuelto el préstamo. ¿Ok? O sea, yo cumplí con el primer contrato, que es el contrato de venta. ¿De acuerdo? Yo pagué el precio, porque cuando a mí me prestaron el dinero se hizo mío. Yo pagué al vendedor, el vendedor me transfirió la propiedad de la casa, pero todavía queda un contrato pendiente, que es el contrato de préstamo. Allí está garantizado con hipoteca, de modo que yo, el banco me dice, mira, José Gregorio, te voy a prestar este dinero, pero me vas a dar hipoteca sobre el apartamento. Si tú no me cumples, yo te voy a ejecutar el apartamento. Si yo no cumplo mi obligación, se ejecuta. Una consecuencia. ¿Ok? Y una consecuencia jurídica. ¿Estamos de acuerdo? Pero si yo pago, no hay consecuencia. Es decir, la consecuencia jurídica es que yo pagué, pero no hay sanción. Porque aquí está la consecuencia jurídica. Pagué, me transfirieron, no hay problema. Yo pagué, hay una consecuencia jurídica, pero no hay sanción. ¿Por qué? Porque cumplí. Es decir, si es A, debe ser B. Como a mí me prestaron y yo me comprometí a pagar y pagué, si es A, debe ser B. No pagué, si no es B, Debe ser C. debe ser C, me ejecuta. Eso es todo. ¿Ok? Elementos. Entonces, ¿ya averiguaste cuáles son los elementos? Pregúntale, por favor. Tú, dime cuáles son los elementos dependientes y los independientes.
¿Su nombre es? ¿Cómo? Estefanía. Las notas. Él es la nota. Estefanía. No, pero el que está de buen humor y sin pausa. Ajá, Estefan. Los elementos dependientes son aquellos que, me lo había dicho mi querida alumna, no necesitan de otros para que se verifique la norma. ¿Quién tiene el libro de María Luisa Tosta? ¿Lo tienes allí a mano? Búscate qué son los elementos dependientes y los independientes. Técnicamente. ¿Sabe quién no se escucha nunca? Señorita. Claro que sí. ¿Sí? ¿Cómo? Eso porque no lo ha habido quejarse. Ah, sí. Y más mala que vomitar pepa de mamón. No, pero no me sale una definición como tal, pero si me salen los ejemplos de cómo podrían ser unos elementos independientes. Dilo, léelo en voz alta. Bueno, Te voy a poner a leer. por ejemplo, el caso que puso usted en la clase pasada, en el que dijo que agredió a una persona sin intención de matarla, pero sin hacerle daño. Y los elementos independientes eran ocasionar a otro un sufrimiento físico. No. ¿Por qué no? No es así. Los independientes son aquellos que no dependen de sí mismos, pero por lo cual Exacto, o sea, se pasa otra cosa derivada de la otra persona. O sea, van a independientes, son los que pasa de cualquiera de las necesidades. Fíjense, ¿cómo identificamos los elementos dependientes con los independientes? Los elementos dependientes, los dependientes, tienen que concurrir junto con otros para que pueda verificarse la consecuencia jurídica o el supuesto de hecho. En este caso, aquí hay un elemento, tiene que haber este elemento es dependiente. ¿Por qué? Y este elemento del vendedor se obliga a transferir y el comprador se obliga para pagar el precio, son elementos independientes. ¿Por qué son elementos independientes? Porque uno solo puede darle comprensión a la norma, con uno solo. En el caso del comprador, pagar la venta es un contrato por el cual el comprador se compromete a pagar el precio. Sí. La venta es dependiente y depende de este para que tenga sentido la norma. ¿Estamos de acuerdo? Igual, la venta es un contrato que depende aquí. El vendedor se obliga a transferir la propiedad. El vendedor se obliga a transferir la propiedad es un elemento también independiente porque estos dos, el vendedor se obliga a transferir y el
comprador se obliga a pagar son independientes entre ellos dos. Entre ellos dos son independientes. O uno o el otro. No los dos. O el uno o el otro. ¿De acuerdo? Un elemento independiente y otro elemento independiente. Son independientes entre sí porque uno solo de ellos, y no los dos, se va a vincular con este para que la norma tenga sentido. Entonces, el contrato es una venta por el cual el vendedor se obliga a pagar el precio. Está un elemento dependiente y este que es independiente del otro. ¿De acuerdo? La venta de un contrato no dice nada. No dice nada sin esto. Por eso es que la venta de un contrato es un elemento que es dependiente. ¿Estoy logrando explicarme o no? ¿Sí? Ok. Javier, Ahí. más o menos. Ok. Ahorita ya vamos a tener que irnos porque ya sonó el campanazo. Yo necesito que ustedes lean el libro de Tostal, que me parece muy bien explicado, el análisis lógico de la doble estructura. Es una pregunta obligatoria. Obligatoriedad, Scarlett. Con 10. Fue con 10. Y eso que yo me prometí que no iba a pasar nadie con 10. Fue un acto de debilidad mía. Seguro. Ok. Léanlo bien. Porque esta es una pregunta, repito, obligatoria. Yo se lo dije en mi curso el año pasado. ¿Perdón? A mi grupo favorito el año pasado. Siempre. Y muchísimos lo superaron, no obstante que se los advertí. ¿Oíste, Estefan? Bueno, Dios me los bendiga. Nos vemos el próximo